Un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Todos tenemos esa imagen en la cabeza. Sí, es universal. Por un lado está esa alegría explosiva, ¿no? El primer pedaleo sin ayuda, esa sensación de que estás volando. Pero por otro está el miedo a la caída, a rasparse las rodillas. Y la pregunta es, ¿qué pesa más ahí? ¿La emoción o la técnica? Bueno, es que hoy las fuentes nos dicen que esa es una pregunta con trampa. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden separar? Es como intentar separar el agua de la humedad. Imposible. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esto, del papel fundamental casi protagónico que juegan las emociones en cómo los niños aprenden a moverse. Exacto. Son dos caras de la misma moneda. Vamos a explorar, a partir de varios estudios de neurociencia, de pedagogía, por qué el movimiento y la emoción son un binomio inseparable. La idea es entender cómo el clima emocional puede ser el mayor acelerador o el mayor freno de mano. Justo. ¿Y por qué la educación física es mucho, mucho más que solo física? Es, en el fondo, una clase de educación emocional. Ok, pues empecemos a desglosar esto. La primera gran idea que salta de todas las fuentes es que las emociones no son neutrales en esto del aprendizaje. Para nada. Actúan con una dualidad muy, muy clara. O son un motor que te impulsa, o son un freno que te clava en el sitio. No parece haber un punto medio. No lo hay. Pensemos primero en el motor. Cuando un niño siente emociones positivas, la alegría de un juego, la satisfacción. El casi lograrlo. Esa. La satisfacción del casi logro. En ese momento se activa algo que llamamos el sistema dopaminérgico. La dopamina. La dopamina. Y para simplificarlo, es el neurotransmisor del otra vez. Funciona como un motivador cerebral potentísimo. Aumenta la predisposición a la tarea y, esto es lo crucial, genera el deseo de repetir esa experiencia. O sea, que esa sensación, el ver que la pelota roza el aro antes de salirse, eso genera una descarga química que casi te obliga a volver a intentarlo. Te lo pide el cuerpo. Bueno, te lo pide el cerebro. No es solo terquedad infantil, entonces. Es neurociencia pura. Justamente. El cerebro recompensa el intento, el placer está en el proceso. Pero el otro lado de la moneda es igual de poderoso, o quizá más. El freno. El freno. Las emociones negativas como el miedo, el estrés, la frustración, actúan como barreras literales. Ante una amenaza, real o imaginaria, hay una estructura en el cerebro que toma el control. Y ahí entra en juego la amígdala, ¿verdad? Los textos la describen casi como el portero de una discoteca. Es una analogía perfecta, sí. Decide qué información entra al área VIP del cerebro y cuál se queda fuera. Es nuestro detector de humo emocional. Cuando percibe peligro, se activa y puede literalmente cerrar el paso de información hacia los lóbulos prefrontales. Que son los que planifican el movimiento. Los que planifican, deciden y ejecutan el movimiento coordinado. En ese momento, el aprendizaje no solo se hace más lento, se para en seco. El cerebro pasa a modo supervivencia, no a modo aprendizaje. Esto me lleva a pensar que no es algo filosófico, es pura química cerebral. Uno de los documentos decía algo que me encantó, que la actividad física es como tener una farmacia interna. Totalmente. Es un laboratorio neuroquímico andante. Y lo fascinante es cómo cada sustancia tiene un rol específico en esta sinfonía de aprendizaje y emoción. A ver, cuéntame de ese cóctel químico. Ya hablamos de la dopamina, que es el motor de arranque. Es el ¡vamos a hacerlo! Claro, pero ¿y la frustración? Cuando fallas el tiro 20 veces seguidas, ¿no te rendirías si solo fuera por la dopamina? Ah, qué buena pregunta. Es que ahí entra el resto del cóctel. Aparece la serotonina. Ok. Si la dopamina es el acelerador, la serotonina es el sistema de enfriamiento. Aporta calma, paciencia, estabilidad emocional. Es la que te permite decir, ok, tranquilo, vamos de nuevo, en lugar de tirar la pelota y abandonar. Exacto. Regula el ánimo para que el aprendizaje pueda seguir. Bien, tenemos dopamina para la motivación, serotonina para la paciencia. ¿Qué más hay en esa farmacia? Luego está la norepinefrina. También se le llama noradrenalina. ¿Y esa para qué sirve? Esta es la del enfoque. Aumenta el estado de alerta, la percepción. Es la que te mantiene enganchado al desafío, con los sentidos agudos, concentrado en la pelota o en el equilibrio. Y faltan las más famosas, ¿no? Las endorfinas, claro, son nuestros analgésicos naturales. Generan esa sensación de bienestar general y reducen la ansiedad. Son la razón por la que moverse simplemente se siente bien. Entiendo la química del individuo. Pero,
¿Y cuando entra otro niño en la ecuación? ¿Hay alguna química específica para jugar en equipo? Sí, la hay, y es clave. Es la oxitocina. La hormona del vínculo. Justo. Se libera en actividades de interacción social, de cooperación, de contacto visual. En los juegos en equipo, la oxitocina es lo que crea esa conexión, lo que favorece la empatía y te permite leer al compañero para anticipar sus movimientos. Es la química que nos une en el juego. Volvamos a la amígdala, a ese portero. Las fuentes no solo la describen como un guardia, sino como el banco de la memoria emocional. ¿Qué significa eso? ¿Que guarda un registro de cada raspón en la rodilla? En cierto modo, sí. Cada experiencia, sobre todo en la infancia, queda etiquetada con una carga emocional, positiva o negativa. Y la amígdala guarda esa etiqueta. La guarda. Si aprender a nadar fue una experiencia aterradora, con un instructor que gritaba, la amígdala etiqueta agua y piscina con la palabra peligro. Y años después, esa persona puede sentir una aversión al agua y no sabe por qué. Es su memoria emocional reaccionando. Por eso es tan importante el ambiente. Un entorno emocionalmente seguro es la condición número 1. Es la base de todo. Y si ese ambiente no es seguro, aparecen problemas. Me llamó la atención un concepto de las fuentes, los PADC, los problemas afectivos derivados del contacto. Suena muy técnico. Pero es muy simple. Describe una reacción emocional negativa, miedo, ansiedad, vergüenza, ante el contacto físico. Y no solo con personas, ¿no? No. Puede ser el contacto con otros, como en un juego de placajes, o con un objeto, como el miedo a que un balón te golpee, o incluso con el suelo, el miedo a caerse. Y esto genera lo que los estudios llaman conductas motrices desajustadas, que en español simple es que el niño se mueve raro, se mueve con miedo. Exacto. Movimientos torpes, poco naturales, no por falta de capacidad, sino por pura inhibición emocional. El cuerpo se tensa, los movimientos se acortan. Se pierde la fluidez, totalmente. Hay un ejemplo clarísimo en uno de los estudios. Una participante, Anabel, escribió en su diario sobre un juego. Cuando me placaban a mí, nunca salía con mucha velocidad porque me daba miedo que me tiraran con mucha fuerza. Ahí está. No era una cuestión de no saber correr rápido, ella sabía. Pero el miedo a ser derribada paralizaba la técnica. Su amígdala estaba pisando el freno. Con todas sus fuerzas. Me recuerda a mis clases de natación. Recuerdo el pánico de saltar a la parte honda. Daba igual que el profesor me explicara la técnica 1000 veces. Mi cerebro estaba ocupado en una sola idea. No te ahogues. Y la técnica no podía entrar. Es que era imposible. Es justo lo que describen las fuentes. Fluidez para protegerlo. Entonces, si un ambiente amenazante bloquea y uno seguro abre las puertas, ¿cuál es el escenario ideal que proponen las fuentes? Todas las fuentes son unánimes. La respuesta es el juego. ¿El juego? Sí, una de ellas lo define como la forma favorita del cerebro para aprender. Y otra, que me encanta, como el disfraz del aprendizaje. El disfraz del aprendizaje, qué buena imagen. Es que en el juego, las emociones no se explican en una pizarra. Se viven en tiempo real, la euforia, la frustración, la sorpresa. Todo está ahí. Pero, ¿qué tiene el juego que lo hace tan potente? ¿Por qué funciona mejor que una instrucción directa de dobla las rodillas? Por varias razones. Primero, y quizá la más importante, el juego normaliza el error. Equivocarse no es una catástrofe que genera vergüenza. Es parte de las reglas. Una oportunidad para ajustar y volver a intentarlo. Exacto. Y eso crea resiliencia y autoconfianza de una manera que la instrucción formal casi nunca consigue. Claro, en un videojuego nadie se trauma por perder una vida. Simplemente aprietas continuar. Es esa misma mentalidad, pero en el mundo físico. Y segundo, los juegos sociomotores, donde hay interacción, son una escuela de empatía acelerada. Te obligan a ponerte en el lugar del otro. Totalmente. Para colaborar con un compañero o competir contra un adversario, tienes que leer sus intenciones, anticipar sus movimientos. Desarrollas tanto la inteligencia motriz como la emocional y la social. Aprendes a moverte con otros. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran conclusión de todo esto, ¿cuál sería? La idea clave es que la emoción no es un accesorio del aprendizaje motor. No es la música de fondo. Es el guión y el director de la obra. Exacto. Un entorno emocionalmente positivo,
No es algo deseable o un extra. Es la condición indispensable para que un niño aprenda a moverse, con confianza, con eficacia y sobre todo con ganas de seguir haciéndolo toda la vida. Lo que le da la vuelta por completo al papel de un profesor de educación física o de un entrenador. Ya no es solo un instructor de técnicas. Para nada. Las fuentes sugieren que su rol principal es ser un entrenador de la atención y sobre todo un gestor del clima emocional. Su primera tarea no es corregir la postura. No, su primera tarea es asegurarse de que el ambiente sea seguro, motivador y divertido. Su objetivo final es que cada experiencia de movimiento deje una huella emocional positiva. Esa huella en la amígdala de la que hablábamos. Esa misma. Porque esa huella es la que va a determinar si ese niño querrá volver a intentarlo mañana o si desarrollará una aversión a la actividad física que puede durarle años. Para terminar, hay una idea en los textos que me pareció muy provocadora y me dejó pensando. Plantea que actos como leer y escribir deberían ser considerados actos motores, con la misma categoría con la que se enseña a lanzar una pelota. Es una idea potente, porque nos obliga a aplicar todo esto a un área que solemos ver como puramente cognitiva. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Sí. Si entendemos que la emoción es absolutamente clave para aprender a correr o a saltar, ¿estamos prestando la misma atención al clima emocional cuando un niño o una niña aprende a sostener un lápiz y a formar sus primeras letras? ¿Qué pasaría si viéramos la lectoescritura no solo como un acto intelectual, sino como lo que también es? Una destreza motriz profundamente emocional, sujeta a los mismos miedos, a las mismas frustraciones y a las mismas alegrías que aprender a andar en bicicleta.